En las escuelas hay procesos de diferente naturaleza. No todos los procesos son del mismo orden. No todos pueden ser sometidos a un programa de mejora continua o a un proceso de mejora continua. Dice ahí, las acciones que se desarrollan cotidianamente en la escuela son de diferente orden. Están entramados, pero son de diferente orden. Los pedagógicos, los de gestión, los procesos sociales y de otro orden que pueda haber. La mejora continua debe de atender a estas cualidades. Por ejemplo, un proceso de carácter pedagógico, pues es el diseñar un plan de clase, la planeación didáctica. El hacer el diagnóstico socioeducativo, pues es un fenómeno de orden socioeducativo, precisamente, social. El dar horarios en una escuela secundaria, pues a lo mejor es un problema más de gestión. Entonces, son diferentes órdenes. No podemos tratar a todo lo que hacemos en la escuela con un mismo enfoque. Hay procesos que no pueden ser sometidos a un programa de mejora continua. Sí mejoran, sí pueden mejorar, pero no a partir de un programa. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de las prácticas pedagógicas, digamos, si nosotros queremos hacer un programa de mejora para que impacte en la evaluación formativa, pues va a ser difícil, porque la evaluación formativa atiende a decisiones subjetivas, a decisiones que la persona tiene que tomar. Y si lo hacemos a fuerza, pues las maestras, los maestros seguramente se van a enconchar y van a presentarles el programa que ustedes quieran, porque sí, o sea, sí son muy cumplidores, pero eso no va a tener el efecto de mejorar las prácticas educativas. Las prácticas educativas, para que puedan ser resignificadas, tienen que partir de la decisión de los propios sujetos, de la decisión de las maestras y los maestros. Entonces, en ese sentido, lo que se debe hacer es buscar las maneras de motivar a maestras y maestros para que modifiquen sus prácticas educativas cuando sea necesario, porque es una decisión de cada uno de los sujetos. A veces no es por la vía de que se le motive, sino por problemas que surgen luego en la misma práctica. En términos de la formación de docentes, pues es muy conocida en esta idea de formación a partir de la reflexión en la práctica, lo que sucede en los llamados incidentes críticos. Un incidente crítico que hace que el maestro o la maestra se tambalee y diga, ¿qué pasó? ¿Por qué me sucedió esto en esta clase? Entonces ahí hay la posibilidad de que ese maestro entonces sí empiece a desarrollar una serie de procesos que les permitan mejorar su práctica. Hay allí una mejora de la posibilidad de una mejora de la práctica, indudablemente. ¿Se puede meter eso en un programa de mejora continua? No, porque es trabajar con las personas y es muy complicado. Tendríamos que ser como meterlos y ver qué piensan, ¿no? Es complicadísimo. En términos, por ejemplo, yo que también di clases en la formación de docentes, es muy complicado ver este tipo de cosas. Entonces, pongamos la atención a la mejora de los procesos pedagógicos, pero busquemos maneras, y sobre esto vamos a tener que seguir escribiendo, vamos a tener que seguir dando orientaciones. Tenemos un primer plano, pero ese es un continuo, así como el programa analítico no siempre va a ser el mismo. El trabajo que realizan las autoridades y el trabajo que se realiza en las supervisiones de la escuela siempre cambia. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en la primaria, yo nunca fui supervisor, ni en primaria ni en secundaria. Me acuerdo que cuando yo empecé les decíamos inspectores, era el inspector. Pero la profesión va cambiando, ahora ya son supervisores, hay evolución en las miradas, y para la apropiación del plan de estudios tenemos que profundizar este proceso de resignificación, o sea, cuál es el papel que van a ocupar ahora supervisoras, supervisores, jefas y jefas de sector en este proceso. Y creo que gran parte de lo que pueda recuperar la SEP
parte de la experiencia de ustedes. Creo que esto es lo fundamental, establecer este diálogo. Luego, otro proceso, la formación docente. La formación docente mejora las prácticas. Puede ser una formación continua, como la que ofrece la Dirección de Desarrollo Continuo de la SEP, o también un tipo de formación que ubicamos que se da en los consejos técnicos, que es la formación situada. La formación situada, que a través del diálogo permite compartir experiencias, permite compartir saberes y hace que haya un proceso, en este acercamiento haya la producción de un conocimiento de nuevo tipo, de carácter práctico. Esta formación continua que seguramente ustedes han tenido en su relación cuando acuden a los consejos técnicos o cuando van con las directoras, los directores, entre ustedes mismos, hay ocasiones en que dicen, ah, sí, cuando alguien interviene y dice, ya me cayó el 20, ya le entendí, ahora entiendo. Ese proceso de formación continua tampoco puede ser establecido en un programa, pero sí hay que crear las condiciones para que pueda haber el diálogo, para que haya un diálogo franco en los consejos técnicos y haya estas posibilidades. Ya señalé lo del diagnóstico adecuativo, ya señalé lo del diseño curricular, también son procesos de otro orden. ¿Qué es lo que sí podemos meter? Digamos, esto es fundamental. Si a mí me pidieran que yo escogiera entre qué desarrollo, un proceso de mejora continua en procesos subjetivos como este tipo o en otros procesos de gestión, yo le apostaría a esto. Pero ya es decisión de cada escuela y es decisión también de la toma de decisiones de las autoridades educativas de cada estado. Nosotros partimos de la experiencia de lo que hemos visto y en ese sentido ordenamos los documentos y las acciones que a nosotros corresponden. Mi dirección general tiene un nombre muy largo. Es Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial. Y una parte importante en esta dirección es enfoque territorial, que tiene que ver con la vinculación con la comunidad, que tiene que ver con las características de las personas que habitan en esa comunidad, sus problemas, sus formas de convivencia, sus tradiciones y una serie de elementos simbólicos que le dan rostro a esa comunidad. Decimos que tenemos un programa nacional, el programa sintético. Pero tenemos aproximadamente 200,000 programas analíticos, porque son más o menos 200,000 las escuelas de educación básica. ¿Son iguales? Pues no, porque cada una recupera las características de su comunidad. ¿Tienen algo en común? Sí, tienen algo en común, el carácter nacional de la educación y sus contenidos. Y de esta manera, lo nacional se fortalece con los aportes que desde lo diverso y las características regionales le aporta a cada una de las comunidades. Esto es importante. Para el proceso de mejora continua y para el programa de mejora continua, deben ser elaborados a partir de los contextos particulares de cada una de las escuelas. No les demos como que una característica única y que la escuela tenga que atender a un modelo. Es necesario, para que la mejora continua se concrete, darles la posibilidad de que ellos, a partir de las condiciones que tienen, las características de su comunidad, las características de sus alumnos, los propios saberes que tienen ellos, el número de maestros que hay en la escuela, si es una escuela regular, si es una escuela multigrado, si es una escuela, una telesecundaria, si es una secundaria general o técnica, toda una de ellas tienen características específicas, pero hay algunas de ellas que tienen condiciones, digamos que no poseen las condiciones que tienen otras escuelas. Entonces, adecuemos esta mirada para que las escuelas, en función de la modalidad, del tipo y de las características, puedan instrumentar estos programas de mejora continua de su realidad concreta. Sobre todo,
Y hablando de carga administrativa, que esto no se convierta en una carga administrativa adicional, sino que por el contrario se convierta en un elemento que les ayude a resolver problemáticas en las que se encuentran. Y aquí debo resaltar que, bueno, un planteamiento que el plan de estudio recupera es sí visualizar para términos del diagnóstico socioeducativo las problemáticas, los saberes, las costumbres, pero el programa analítico, ni el programa de mejora continua, ni la propia escuela va a resolver la problemática social. Recupero la cita de Freire, que dice que la escuela no va a resolver los problemas de esa sociedad, pero sí va a formar a los sujetos que la van a transformar y la van a convertir en una sociedad mejor, más justa, más igualitaria. Resultado de esto, entonces, para aquellos procesos que sí puedan ser realizados entre todos, que sí puedan desarrollarse de manera como venía haciéndose con el programa escolar de mejora continua, el PEMSE, famoso PEMSE, nace en el 2019. El problema que tuvo el PEMSE es que estuvo operando muy poco tiempo y se nos atravesó la pandemia. Y aquí que me entero que desde la SEP, en la dirección donde yo estoy ahora y que cambió de nombre, se pidió que se siguiera haciendo el PEMSE, aún estando en pandemia. ¿Qué quiere decir? Que el enfoque no atendía a la realidad. Desde la SEP se les pedía hacer un programa bajo un esquema concreto. Ahora se toma de manera más horizontal decisiones. Entonces, sí es importante desarrollar, ver las posibilidades de los procesos de mejora continua, la elaboración de los programas de mejora continua, pero estos tienen que atender a la realidad de las escuelas, insisto, a sus características y a las posibilidades de las maestras y los maestros. Un resultado de la pandemia fue que más allá de las carencias del sistema educativo con sus autoridades federales, sus autoridades estatales, desde abajo se atendió la educación y las maestras, los maestros empezaron a buscar estrategias acompañadas por sus directoras, por el personal de supervisión. Entonces hay una gran ética, hay una gran responsabilidad, hay un gran compromiso. Si nosotros vemos, se los planteamos a ellos, esos programas, como algo que va a dar resultado, seguramente se van a incorporar a esta estrategia. Ya de manera particular, publicamos recientemente este documento que se llama El Proceso de Mejora Continua, Orientaciones para las Escuelas de Educación Básica. Busca orientar a las escuelas de educación básica en el desarrollo de sus procesos de mejora que contribuyan a garantizar que todas las niñas y los niños participen de una educación que promueva su pensamiento crítico y desarrollo integral, además de que fortalezcan el vínculo con su comunidad. Ese es el propósito del documento. Y quiero reiterar, creo que esto es fundamental. Hay diferentes ámbitos en la escuela. No todos no son del mismo orden, tienen sus características. ¿Debemos promover la mejora en todas esas dimensiones? Sí, pero sí hay que tener cuidado de los cuales pueden ser desarrollados a través de este documento de mejora, que son actividades más de gestión. Digamos, lo mucho que podemos mejorar está en la gestión, sin olvidar los otros ámbitos. Y creo que aquí un reto que tenemos todos, autoridades federales, estatales, supervisores, jefas de sector y jefes de sector, es el asunto de la carga administrativa. Creo que eso bien vale la pena hacer un diagnóstico, analizar por qué, desde dónde, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades y llevar a cabo procesos de mejora continua para abatir esa carga administrativa. Viene el marco legal, el esquema, que de alguna manera es todo esto que he señalado anteriormente y que está ahí de manera gráfica. Consideraciones sobre el proceso de mejora continua, 10 ideas clave. La mejora continua como algo que debe ser impulsado, que esta mejora continua precisa el compromiso y la decisión de los sujetos que participan. La mejora continua va de lo más sencillo a lo más complicado.
es decir, es gradual. Las fases que comprende el proceso de mejora continua. Y un elemento aquí muy importante que incluso va en un recuadro: el proceso de mejora continua inicia con la lectura de la realidad, que implica tomar una postura crítica ante lo que sucede en la escuela y en la comunidad. Es necesario para analizar los ámbitos del diagnóstico educativo. Y este diagnóstico es el mismo que se hace para el programa analítico. No se tienen que hacer dos diagnósticos diferentes, uno solo. Claro que hay elementos que se perfilan para el programa analítico y hay elementos que se ubican de manera particular para el programa de mejora continua. Vienen los ámbitos del diagnóstico, la recomendación de que es importante priorizar los esfuerzos, cómo se concreta y planifica el programa de mejora continua y las fases que tienen, y la cuestión que tiene que ver con el comité de planeación y evaluación que se nombra en cada una de las escuelas. Viene, ¿qué es el proceso de mejora continua? Que grosso modo es lo que ya expliqué hace rato. Las características del proceso de mejora continua, enfatizar esto. ¿Qué es progresivo? ¿Qué es progresivo? Bueno, que empieza de lo sencillo y posteriormente va creciendo en complejidad, gradual, sistemático, diferenciado, territorial, participativo, dialógico e integral. Son el proceso de mejora continua y sus características. Esas son las fases que, al igual que el programa analítico, parte de la lectura de la realidad, el diagnóstico, la planeación, la implementación, seguimiento y comunicación de avances. Y bueno, aquí con esto termino. Este documento, señalé desde el principio, no abarca, porque es imposible abarcar las realidades de las escuelas. Son lineamientos y a partir de ahí viene un proceso de construcción fincado en la autonomía profesional de maestras, maestros, directoras, directores, jefas de sector, inspectoras e inspectores, para darle el detalle final, y ese detalle final obedece a las características de cada una de las escuelas. Entonces, esos son los ámbitos donde se pueden ubicar los aspectos sociales, culturales. Este es un gráfico donde hay aspectos de la vida de las escuelas que pueden ser consideradas para el diagnóstico socioeducativo.